Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Historia Mexicana, a esta conferencia, Coleccionismo de Arte en la Era 2.0, que realizamos con motivo de la exposición Colecciones de hoy, Museos del Mañana, que ya se despide este domingo 12 de abril. Los invitamos a que la vean y que inviten a otras personas a que también la puedan ver. Primeramente, presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, Jorge García Murillo, para quien le pido un fuerte aplauso a todos ustedes. Una breve reseña de Jorge García Murillo. Es uno de los personajes más importantes de la cultura actual en nuestro país. Realizó estudios de maestría y doctorado en psicología por la Universidad de Lovania en Bélgica. Es analista y crítico de arte, poseedor de un gran prestigio y reconocimiento por su productiva carrera. Entre otros, fue director del Departamento de Comunicación del Tecnológico de Monterrey, director del Museo del Vidrio y del Museo de Historia Mexicana. También fue director de contenidos del Fórum Universal de las Culturas en el año 2007. Catedrático, galerista, es asesor de colecciones de arte y conferencista recurrente. Forma parte de diversos consejos consultivos de museos y espacios culturales del país. Actualmente es CEO de Sume S.A.D.C.B. Les agradecemos nuevamente a todos ustedes su presencia y les pedimos por favor que apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo silencioso de preferencia. Al final de la conferencia tendremos una breve sección de preguntas y respuestas con Jorge García Murillo. Los dejamos con él. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me siento muy contento, como siempre, de venir a esta institución tan querida y donde saludo a todos los amigos, muy especialmente a nuestra queridísima Magolo, una brillante intelectual que tiene todo nuestro cariño y nuestra admiración. A todos ustedes veo muchas caras conocidas que me alegran mucho de que estén aquí. Y bueno, yo quisiera así modestamente dedicar esta plática a tres mujeres que han significado mucho para el arte y el coleccionismo en nuestra ciudad, en orden de alfabético: a Mayer Rangel, a Márgara Garza Sada y a Raquel Tibol, que en paz descansen las tres. Y bueno, rápidamente entrando en materia, el coleccionismo de arte en la era 2.0. Esto surge como, este tópico surge como derivado de la exposición, que hay que decirlo, es magnífica y felicitamos a curadores y museógrafos, a Sergio Rodríguez, brillante, esa sorpresa del Wunderkammer que tiene ahí, que es fantástica. Y las piezas que hay obedecen a criterios pues de gran calidad, se ve luego. Y si bien hay muchos conocidos ahí, mucha obra conocida, pero eso no le resta y que son obras muy importantes. La exposición es fantástica, es una pena que ya se vaya a acabar. Bueno, hablar de coleccionismo, yo la verdad, para mí lo más fácil hubiera sido recetarles, a quienes no hayan tenido la oportunidad de leer el capítulo sobre coleccionismo que me encargará nuestro querido amigo Eliseo Garzalinas, sobre el coleccionismo de arte en Monterrey, para el tomo 3 de artes visuales de esta magnífica colección Biblioteca de las Artes de Conarte. Pues aquí está, ¿no?, sobre el coleccionismo de arte en Monterrey, y lo más fácil sería volver a retomar eso. Entonces, pues no, qué aburrido y qué plomo para ustedes. Lo que sí es rescatable, que sí quiero volver a leer ahorita, y eso nomás definir la definición, aunque toda definición pues nos limita, es obvio, pero es importante ver cuál es la definición a la cual yo me apego. Hay muchas definiciones. El maestro Gerardo Puertas estaba hablando aquí de colecciones, hay muchos textos sobre colecciones. Pablo del Val,
que es uno de los asesores y director artístico de Sonamaco. Bueno, la verdad no sé su puesto, pero él está, pues, yo diría director artístico, corríjame alguien si está por aquí. Pero él ha organizado ferias desde hace muchísimo tiempo y reúne colecciones. Acaba de publicar en su página de Facebook una lista de coleccionistas contemporáneos muy importantes y algunos de los criterios. Entonces, hay muchas posibilidades de definir qué es el coleccionismo. Yo quisiera partir de esta, bueno, ahora, hablar sobre coleccionismo en México, no más en Monterrey, en México, pues está este magnífico ejemplar que editara hace unos años el Museo del Vidrio, y que lo escribió nuestro amigo Miguel Ángel Fernández, que es un espléndido investigador, y aquí se enumeran las colecciones más importantes del país. Entonces, también me parece un poco redundante hacer eso cuando hay estos textos de dónde agarrarse. Mejor hablar de coleccionismo contemporáneo, lo de ahora. Entonces, vamos a definir, antes de leer la definición de coleccionismo, quiero decir lo que yo creo que no es coleccionismo y que se nos da mucho aquí en Monterrey por aceptar por coleccionismo. Aceptamos por coleccionismo o por coleccionista aquella persona que llena todas las paredes de su casa de obras de arte, de cuadros. Tiene muchos cuadros y tiene por ahí esculturas y decimos, es un coleccionista. ¿Por qué? Porque tiene todo lleno. No, la mera acumulación de objetos no es coleccionismo. El llenar las paredes de una casa, por más grande que sea, no es coleccionismo tampoco. Coleccionismo va más allá. Entonces, una mera acumulación o una mera preservación de objetos por preservarlos tampoco es coleccionismo. Entonces, hay algo que distingue al coleccionismo. Hay un punto. Yo, creo que por deformación profesional, me inclino sobre una definición totalmente operacional, psicológica. Entonces, para mí colección, bueno, no es para mí, es de un autor. Coleccionar es seleccionar, es reunir, es conservar, es proteger, es exhibir y mantener un conjunto de objetos, ojo, conjunto de objetos. Y ahí ya vamos a tener problemas en nuestra plática, porque el arte en la era 2.0 pues ya no hay tantos objetos, ahorita vamos a ver. Entonces, obras o creaciones, conjunto de objetos, obras o creaciones, a los cuales se les asigna por parte del coleccionista un valor subjetivo. O sea, fundamentalmente el coleccionismo es una pérdida. El coleccionista viene a recuperar esa pérdida, parte de una pérdida, y la colección es para recuperar esa pérdida. La pérdida objetual, la pérdida del objeto. Si nos vamos psicoanalíticamente hablando y con todas las escuelas del primer círculo de Viena hasta llegar hasta los estudios más delicados de François Dolto, de Melanie Klein, vamos a llegar a un punto donde esa aprehensión de la pérdida, que vendría a ser, digamos, el sustento o el origen de la vida, en este caso sería el pezón, que hay un montón de estudios sobre el pezón derecho y el pezón izquierdo, etc. Pero esa pérdida, que es momentánea, por lo general, el 99% de veces o 90% de veces, pero entonces el ser humano introyecta una angustia tremenda. Y cuando se queda fijado en ese estadio, entonces va a venir esa estasis psicológica, esa parálisis psicológica ahí, que mucho tiempo después va a ser compensada o gratificada por este afán de coleccionar. Entonces el coleccionismo sí responde a todo lo que ustedes ya saben, si es una obsesión compulsiva, no tiene fin, llega un momento en que ya parece ser fin, no, vuelve otra vez a empezar. Por eso el coleccionismo cambia de objeto. Alguien puede estar en All Masters
muchos años de su vida, y de repente cambia al cubismo, o de repente a las acuarelas, o de repente a, no sé, esqueletos de crustáceos, o en colecciones de entomología, o vuelve otra vez a arcángeles. El objeto de la colección sí es importante y sí nos dice mucho, pero cambia. Cuando estamos hablando de esta definición, de este trasfondo psicológico casi imposible de ser satisfecho por la colección. Entonces, este no agotar el deseo y que se vuelve insaciable. Bueno, pues algunos estudiosos y algunos estudiosos de la espiritualidad han hablado, como Meloni, por ejemplo, han hablado de este deseo, es un éxtasis que nos conduce fuera de nosotros mismos. Entonces llegar a ese, el deseo último, según Meloni, según los jesuitas y su discernimiento, es el deseo, es el deseo de Dios. Entonces aquí no estamos hablando de esos niveles de espiritualidad, sino estamos hablando antes en la gratificación de una angustia que acota, que angosta, de una angustia que angosta la existencia y que debe ser satisfecha. Entonces este coleccionismo, yo en el texto yo digo que aquí en Monterrey hay dos coleccionistas, con esa pasión, con esa obsesión, con esa compulsión, con ese drive, dicen los gringos, con ese impulso a la colección. Hay maravillosos conjuntos de arte reunidos a base de mucha investigación y de vencer obstáculos en la ciudad, hay muchos. Pero coleccionistas que responden perfectamente a esta definición tan acotada psicológicamente, hay dos. Y yo no tengo empacho en decirlo, doña Lidia Sada y Mauricio Fernández. Y sus colecciones nos lo demuestran. Aquí hay dos ejemplos maravillosos de la colección de doña Lidia, las castas y los marfiles. Y bueno, y no se agotan ahí, tiene sus biombos y tiene muchas otras cosas, ¿no? Sus martabanes, una colección de martabanes espléndida, tiene creo que 16 de los mejores 20 del mundo, en fin. Y sus textiles y muchas cosas, pero el objeto cambia. Si bien el periodo de doña Lidia es virreinal, el objeto del siglo XIX de doña Lidia se le hace muy contemporáneo. Mauricio Fernández, bueno, todos conocemos también, pues una colección de arte moderno impresionante, una colección de esculturas maravillosa, incluyendo al Tamayo ese, que él hizo 12 esculturas, digamos en serie, de pequeño formato, mediano formato, y hizo una monumental, que es el Sol, que está enfrente del ayuntamiento. Pero hizo una pieza igual a esa, y la tiene Mauricio. Tiene ejemplares únicos, maravillosos. Y luego se va a la geología, y luego se va a la entomología, y luego se va a los fósiles, y ahora a los dinosaurios, pero pasó por armas, pasó por filatelia, pasó por mapas, pasó por libros antiguos. Y cuando tuve la dicha de entrevistarlo para este texto, me dice: Jorge, a los 12 años yo tenía más armas que todos los policías de San Pedro, porque le coleccionaba armas. Entonces, ¿cómo? Sí, y mira, te las enseño, todavía tengo algunas, armas rarísimas. Obviamente la numismática, bueno, pues aquí se han presentado los ejemplares, uno me tocó la fortuna de presentarlos sobre monedas municipales, y es única en el mundo esa colección. Pero si volvemos a la definición y vemos con esos ojos a doña Lidia,
y a Mauricio, los procesos que ellos siguen para seleccionar, para reunir, ya nada más esos dos puntos, seleccionar y reunir. Bueno, lo hacen ellos con una pasión que los involucra totalmente. Pero además, contratan expertos y traen scouts en el mundo, en Goa y en Londres y en Múnich y en las librerías de viejo de Praga, buscando ejemplares. Pero entonces seleccionan y reúnen con un método, con un conocimiento. He ahí la grandiosidad de esos coleccionistas. Obviamente que no es que sea detractor de lo otro, ¿verdad? Los cuadros de Doña Márgara eran obras maestras. La vendedora de alcatraces de Diego Rivera, las dos Fridas, una de las sandías más espectaculares de Tamayo, el hombre en blanco de Tamayo, maravilloso, más otros dos espléndidos. El Corsito, la huelga, el Corsito, qué cosa tan hermosa. Bueno, es un conjunto de piezas formidables de arte mexicano. Formidables. Sin embargo, muy acotada a eso, o unos pensamientos preciosos de Julio Galán. Por acá un Toledo espléndido. Es decir, la representatividad del arte mexicano era la calidad, no era este afán de doña Lidia y de Mauricio de sistematizar ese conocimiento, de meterle un rigor histórico, de tener los ejemplares que verdaderamente representen eso, ese periodo o ese objeto. Bueno, esto es el coleccionismo, digamos, que se ha hecho siempre. Podría hablar de muchos otros conjuntos que hay en la ciudad, fantástico, pero nada más pongo eso como ejemplos y además está aquí en el texto. 2.0. Coleccionar un cuadro es, bueno, relativamente fácil, ¿no? Relativamente. Porque, bueno, se necesita una buena chequera, ¿no? Aparte del gusto y aparte del afán, de esta necesidad imperiosa de llevar a cabo la adquisición, para medio sentir una satisfacción, porque en el momento que ya se tiene el cuadro, ya se está pensando en el siguiente. Eso es el coleccionismo, ya se está angustiando por lo siguiente. Ese es el punto que yo quiero destacar. Bueno, coleccionar cuadros pues es relativamente fácil. Voy a la exposición, me gustó me gustó aquel, ok. Pero de ahí empieza a crecer mi afán. Bueno, pues ahora voy a esta otra, ya tengo de este, ahora quiero de este. Bueno, pero ambos son paisajistas. Bueno, ahora quiero un retrato. Bueno, ahora otro retrato. Bueno, ahora otro. Bueno, pero ya tengo mucho. Ahora bodegones. No, bodegones no, mejor ahora quiero. Y ahí va. Y es fácil. Me lo mandan a la casa, cuélguenlo ahí, ya tengo lleno todo, bueno, guárdenlo aquí detrás, y no, pues ya hay mucho, pues le hago una bodega, no, pues hay que tenerle control de humedad, sí, le pongo, y ahí voy, ahí la llevo. Es relativamente fácil. Pues aquí en Monterrey hay muchas exposiciones así, no, pues en México, no, pues ya las subastas, claro, las subastas. Oye, que aquí está el catálogo, lo puedo comprar por teléfono, bueno, por teléfono, y está Sotheby's y Christie's, y ahí va la bola. Es fácil, mandan el cuadro, llega, okay. Finalmente se reduce a esos pasos. Ese coleccionismo sigue, está vigente, súper dinámico y va a seguir hasta el fin de los tiempos. No hay problema. Nada más que de repente a un artista, no a uno, a varios, se les ocurre decir el objeto no importa, importa más la idea. Lo importante en el arte es el concepto, no es el objeto. Entonces hay un hombre que entra a una galería, que llega a la galería y expone 20 hojas de máquina en blanco colgadas.
Entonces, en la primera hoja está paisaje hermoso. Pues imagínatelo. Le dice al espectador, imagínatelo. Este es un paisaje hermoso. Y acá, retrato psicológico de la señora X. Pues imagínate la señora y todo. Y el concepto ahí está. Y esa es la famosa metáfora esa de que un gato está cruzando el jardín. Bueno, pues qué clase de gato, y es grande, es chiquito, es negro, es blanco, es de angora, no, es cristiano. Y bueno, cada quien se imagina. Y el libre de la imaginación, el autor como que abre la imaginación del espectador, y en la idea está la obra de arte. Y empiezan los movimientos, empiezan a generarse los movimientos artísticos. El culmen de todo eso va a ser, o sea, el Everest de eso, el clímax máximo de eso va a ser cuando un señor dice, vivir es arte. Y ahí ya ideas y objetos y todo se fue a la goma. Vivir, comerse una buena sopa es arte, ponerse un buen sombrero es arte, caminar es arte. Joseph Beuys. Joseph Beuys. Entonces Joseph Beuys, que tiene una obra, alemán, totalmente autobiográfica, que en gran parte nos habla de su supervivencia en la guerra, y cuando cayó en la nieve y se estaba muriendo, y cómo lo salvó un lobo, y como una felpa que tenía, una felpa le ayuda al calor, y la grasa que se unta en el cuerpo lo salva de morir con una, ¿cómo se llama eso cuando te da mucho frío? Hipotermia. Y entonces toda su obra es referencial. De repente Joseph Beuys va a exhibir 500 kilos de grasa en medio de un museo. Grasa. Y Joseph Beuys va a exhibir sus cobijas de felpa ahí. Hasta llegar a esta concepción de que vivir es arte y que todos somos artistas. Y bueno, pues entonces si yo quiero coleccionar vida, pues voy a empezar a comprarlos a ustedes. Pues cada uno de ustedes es una obra de arte. Entonces, Beuys lleva al límite esto. Pero como siempre hay grandes paradojas. Un día alguien le dice a Beuys, oye, hay que exhibir en Nueva York, porque pues Nueva York es el ombligo del mundo, ellos dan millones y millones de dólares. Y él dice, no, jamás voy a pisar América. Porque América, bueno, América es un capitalismo asqueroso, horrible. Los yanquis, malditos imperialistas. Pero Angas o Mangas lo convencen de exhibir en Nueva York, pero ponen una serie de condiciones. Yo jamás voy a pisar ese país. A América no la voy a pisar. Y la pieza que exhibió se llama América. Pero entonces a él lo trajeron en un avión, en el bajar el avión lo subieron en una camilla, todo envuelto en esta felpa, todo. Entonces en la galería todo está lleno de la felpa, y entonces lo tiran ahí está, en la felpa, y meten un coyote. Y el coyote, que es América, o sea, el coyote es América. Entonces el coyote y él, bueno, terminan siendo amigos, el coyote, después de varios días. Al principio el coyote lo ataca y se lo quiere comer y no, pues, pero poco a poco van estableciendo miradas y nexos. Claro, él tiene esta felpa gruesotota, jamás está en peligro, porque si no las autoridades en el reglamento 87A de maltrato a los animales y la relación con la explotación de los animales, no, nunca está en peligro él porque él está con la felpa esa, pero se vuelven amigos. Y es la única forma en que él se va a volver amigo de los americanos, de América. Entonces Beuys lleva al extremo eso. Entonces el galerista, ¿qué onda con Beuys? Filmaciones, fotos. Ahí está Art in America y Art News, y todos quieren pues publicitar eso, pues fotos, con telefoto, etc.
Pero entonces el galerista muy chucho pues empieza a vender las fotos, y miles y miles y miles. Entonces la gran paradoja, el animal que se come por la cola a sí mismo. Y va de regreso, va de retro, Boyce, y nunca toca el suelo americano, y nunca tocó el suelo americano. Capricho, no. Actitud simbólica, sí. Mensaje lanzado muy fuerte, sí. ¿A quiénes? A la comunidad artística, al sistema mercantil, al exceso de especulación, a todo lo que rodea la parafernalia artística, sobre todo en Nueva York. Entonces, sin ser tan radicales como Boyce, los artistas jóvenes empiezan a generar nuevas formas de expresión. Es decir, ya no es la paleta y la tela. Empiezan ahora, bueno, a crearse obras donde ciertos, digamos, dimensiones empiezan a predominar. Una de ellas es, obviamente, como lo llaman Benjamin y compañía, toda la escuela de Frankfurt, que llama el arte en la época de la reproducción. Entonces, Adorno, Benjamin, Althusser, todos empiezan a analizar esta multiplicidad, que obviamente la estampa, el grabado, ya desde el siglo XVII o antes, desde Durero, había esta posibilidad de grabados que aquí en Monterrey son totalmente desdeñados malamente. El grabado es una maravillosa forma de expresión, pero aquí este papel no, como que es chafa. ¿Por qué? Porque nunca nadie, digo, yo también me sumo a eso, hemos iniciado un proceso de enseñanza y educación hacia las artes gráficas, pero el grabado es original. El hecho de que sea múltiple no le quita que es original. Cada plancha es cada ejemplar es un original. Bueno, aquí hay un desdén bruto por la obra gráfica libertad en general, y en todas sus expresiones, digo, desde la punta seca, el agua fuerte, hasta las mesotintas, no digamos silografías, etc. Hasta la neográfica. Raquel Tibor, pobrecita, venía y sacaba berrinche y nos decía que desdeñábamos a la neográfica, etc. Pero bueno, el grabado. No, estas nuevas expresiones van más allá de eso. Un criterio que empieza a sobresalir es no solo lo múltiple, sino lo efímero, el carácter de lo efímero. Y quizás su representante máximo, quizás, sea el performance. Entonces el discurso plástico se va a manifestar en una estética momentánea. En nuestro país se alcanza gracias a José Luis Cuevas en los 60 con los famosos happenings, que eran un remedio de lo que Karl Popper hacía en Nueva York, pero no importa, y lo que Fluxus había hecho en Europa. Pero José Luis Cuevas le da al performance una dimensión social. O sea, sus performances, acuérdense que los hacía arriba de un restaurante en la zona rosa y juntaba 3-4 mil gentes ahí, y él hacía su performance. Y no se documentaba. Si acaso algunas fotos de sus amigos del grupo de la mafia, pero no había ningún galerista documentando como ahora sí. Los performances de Marina Abramovich son filmados, son fotografiados, luego los firma y se venden miles y miles y miles de dólares. Que eso es lo que hay que coleccionar. Los testimonios de lo efímero. Sin embargo, la fuerza estética del performance no está en los testimonios, sino está en vivir la experiencia del performance. Eso es lo que el artista propone como vehículo de su estética, de su decir, de su propuesta, de su discurso. Entonces es tener la experiencia de ese momento. Solo que el mercado es tan voraz que empieza a buscar testimonios de aquello para como que detener lo efímero. Y entonces sale
la fotografía, sale el video. Otras expresiones, videoarte, por ejemplo. De aquí, por ejemplo, perdón, habríamos de pasar un piccolo video, ¿sí? Lo vemos. Esto es como que lo último, esto en formas de expresión contemporánea. Es bellísimo, bueno, a mí me fascina. Espero que ustedes también. Muy bien, Pat Saucedo, de aquí de Monterrey, mapping, es esto. Entonces, ¿cómo vive esa experiencia y qué compra? Bueno, tienes primero que mandar a hacer un cuarto especial en tu casa para proyectar esto. Llevas a los ingenieros computacionales y a la propia PATS para correr la obra. Es bien complejo coleccionar mapping. Bueno, hasta donde yo sé, no existe coleccionismo de mapping aquí en Monterrey y no sé si en México. Pero es muy complejo. El artista está demandando mucho. Ella obviamente está trabajando en su expresión, pero, pues como dijo alguien, con la expresión no se vive, no se come. Entonces, ¿qué vende Pat Saucedo? ¿Qué está vendiendo? Entonces, este tipo de arte, nueva expresión, demanda nuevos coleccionistas. Ese nuevo coleccionista tiene que tener pues muchas cosas. Antes ya vimos así súper rápidamente, necesitaba una sensibilidad, bueno, al principio una carencia y buscar obsesivamente satisfacerla, y esta sensibilidad, luego investigar y tener mucha lana. Bueno, ahora se necesita todo eso, pero aparte, digamos, un compromiso muy fuerte con estas propuestas. Un compromiso que tiene que vencer a lo efímero, y todavía aquí con lo de Pat Saucedo, todavía con lo de Patricia, estamos, digamos, ante algo que, bueno, perdón, finalmente podemos convencer a Pat que haga pues un DVD, no sé si se pueda, pero algo más íntimo que podamos, o pónmelo todo esto en una laptop con un proyector y lo voy a poner en el cuarto de la tele y ahí, y nos va a ayudar. Pero hay otras cosas, por ejemplo, el arte en la red, y nos venden obras que están en la red y el link para nosotros privados, y solo funciona mientras yo entro y lo veo, no lo puedo compartir, no lo puedo. Entonces son nuevas formas de expresión muy demandantes para un público, y aquí no estamos hablando del público, estamos hablando de los coleccionistas, que implica un esfuerzo superior. Un poco me atrevería a compararlo al esfuerzo que significó, con toda la polémica que generó las primeras obras fotográficas, donde se denostaba a la fotografía, donde había un rechazo generalizado, y finalmente, bueno, la fotografía ganó su derecho de estar, su identidad, y la foto de autor, bueno, ahora es una realidad, y hay galerías exclusivas para fotografía y subastas especializadas en fotografía y coleccionismo en fotografía. Y fíjense, es curioso, en Monterrey yo solamente, a lo mejor hay más, y ojalá, yo nada más conozco 2 coleccionistas de fotografía, nada más, y muy serios, muy serios. Ojalá hubiera más.
cuando yo estuve a cargo de instituciones como el Museo de Monterrey, empujé mucho esto de la fotografía, hice muchos esfuerzos con exposiciones de primer orden, y no, nunca hubo, solamente 2 coleccionistas. Y bueno, de repente digo qué bueno, porque hay muchos artistas muy infames que ofrecen en venta en fotografía que sabemos que en 10 años van a perder su color, digo, y eso pues no se vale. En cambio, blanco y negro pues va a durar mucho más, ¿verdad? Entonces deberían de ponerle ahí, esto está dated, esto se va a acabar, pero no lo hacen. Y luego los tirajes, también es una exageración en los tirajes. Normalmente las fotografías son ediciones de 3, de 5, máximo de 7, ¿no? Ahí se encuentra uno con tirajes de 70, ¿verdad? Vaya, el mercantilismo se ha aprovechado y ha hecho garras muchas veces a muchos coleccionistas, ¿no? Yo un poco sintetizaría estas nuevas expresiones como un grito del artista diciendo: no me colecciones, no me tomes como propiedad tuya. Ante el exceso de especulación morboso y totalmente inmoral al cual ha llegado el arte tradicional, digamos el arte de caballete, digamos la pintura. Que un cuadro valga $80 millones, pues a todas luces es inmoral, por mucho que lo haya pintado Van Gogh y que sean los... es inmoral. Es producto de una especulación, es producto de inversionistas que no existen, que son corporaciones, y además de tranzas tremendas de las casas de subasta. Supieron eso de Van Gogh, que fue muy buena, porque fue un cervecero australiano que lo compra, pero lo compra, él tenía 20 millones y se fue a 70 y tantos el cuadro. Pero cuando llegan los 20 millones, él dice: pues yo ya no pujo porque yo tenía 20 millones. Pero la casa le dice: yo te presto, la casa subastadora. Entonces la casa subastadora le presta para que puje más. Y entonces llega hasta 70. Después se descubre eso y es sancionado fuertemente la casa subastadora. Porque bueno, eso y especulación rateril, pues que es como que lo mismo, ¿verdad? Es un abuso de las leyes, ¿no? Entonces, ante esa especulación, los artistas buscan recuperar la inocencia y recuperar la generosidad del arte, buscando la eliminación de la posibilidad de ser coleccionados. Sin embargo, es más sagaz el mercado, y el mercado ha logrado vencer a los artistas. Bueno, el absurdo es que hace poco, recientemente, hace un mes, un artista vendió una obra invisible en una galería en Nueva York. Por favor. Pero la vendió. Y vayan ustedes a saber, perdón por la expresión, al estúpido que la compró. Yo quisiera ahorrar todo lo, digamos, negativo que tiene el coleccionismo. Porque los coleccionistas verdaderos son capaces de todo por adquirir la pieza. De todo. Cuando digo todo, es cierto, todo. Bueno, los artistas jóvenes o las nuevas generaciones están demandando un coleccionista que tenga esta apertura de conciencia para aceptar estos ideas que a veces por obligación del mercado la aterrizan en un ladrillo tirado en el suelo o en una lámina como Carl André, pero que va más allá su expresión. Entonces buscan esta apertura de conciencia, buscan también un compromiso, obviamente aquí una nueva sensibilidad. Y aquí quisiera contar una anécdota personal. Voy a omitir los nombres, perdón, sé que el chisme es bruto, pero la ética también. Cuando yo tenía la galería, que por cierto,
Es la primera oportunidad que tengo de aclarar algo que nunca lo he aclarado públicamente. Yo nunca fui galerista, la verdad. Toda la vida me ha apasionado la promoción. Y yo cuando vendía obra de arte le decía al cliente, mira, yo no te estoy vendiendo esta obra de arte, yo te estoy vendiendo la estética de fulano. Y si vas a comprar esta obra, comprométete a comprar 3 o 4 en el año de este y sigue esta. Pomposamente le llamaba vender estética de fulano, de sutano, etc. Bueno, el caso es que tenía la galería y un día tengo una exposición muy chula y bonita y la gente le encanta, le fascina y compra los cuadros. Pues que todo. Después tengo una exposición de alguien joven que en confianza pues no sabe dibujar, pues no sabe, ni a quién le importa. Y pintaba con colores muy sucios, pues también ni a quién le importa. Pues sus composiciones no eran del todo armónicas, pues por eso, pero a nadie le importa. Y era un tanto cuanto agresivo su contenido, pues sí, pero a nadie le importa. Y la gente se enloquecía y se sigue enloqueciendo con ese artista, sobre todo los jóvenes. ¿Qué pasaba ahí? Que estas imágenes tenían su contundencia, hablaban, decían, dicen, tenían una presencia plástica y sus contenidos fuertes de violencia, de crítica a la sociedad contemporánea, sobre todo de violencia, pues llamaban poderosamente la atención y los jóvenes quieren a ese artista. Bueno, pues esto que les cuento no tendría nada de malo, salvo que al día siguiente de la inauguración de este joven se me presenta la artista, la otra, la Chulo de Bonito, y llega y dice: yo no tolero estar en una galería donde exponga a alguien que no sabe dibujar y que no sabe pintar y que no sabe componer y que no tiene valores y que... Espera un momento. Calma, tienes razón. Nada más que no existe. ¿Cuántos seres humanos hay en este país? En esta tierra. ¿Y qué viene al caso esa pregunta? Dime cuántos hay. 6.000 millones, más de 6.000 millones. Nada más que no hay ni uno que me diga qué colgar y qué no colgar en mi galería. Ni uno, ni tú, y tú menos, porque eres parte. Si sabe o no sabe, ese es su problema. Y él tiene su público, su impacto. Curiosamente son los jóvenes. Tu pintura a ningún joven le interesa. Entonces la oferta, tú tienes coleccionistas, bueno, este joven tiene sus coleccionistas. Entonces la oferta de las piezas, los contenidos, obviamente que apelaban o llamaban a sensibilidades distintas. Solamente que en este caso, que les comento, en este par de casos, todavía hablamos de objetos tangibles, ahí están, bidimensionales, mientras que acá cuando decimos en punto 2 nos referimos a donde existe la posibilidad de que lo más, no la posibilidad, es una realidad que es más importante la idea, el concepto, la abstracción, que el objeto. Finalmente se aterriza en un objeto obligado por un mercado, como les digo, no encuentro otra mejor palabra que un mercado voraz. Ahora, vamos a ver casos que le agradezco a Marco Granados que me lo haya recordado, comentando para esta charla. El caso del artista Rubén Ortiz Torres, que Rubén pues tiene una obra que es fantástica, pero tiene una pieza en especial que es un carro lowrider. Esto es como, bueno, intentaba hacer lowrider porque al final la cajuela lo hace levantarse así. Es un carro muy californiano, muy pintado, muy, diríamos, muy locochón aquí. Pero este carro tiene una particularidad. Unos ingenieros le pusieron toda la cajuela, está llena de baterías. Entonces genera mucha energía y el carro baila. Y es muy impresionante ver un carro que baila. Bastante impresionante.
Entonces el carro se levanta y baila y música y de cuenta un regatonero cualquiera. Entonces Rubén Ortiz Torres vende, y corrígeme por favor Marco, que bueno que estás presente, vende la pieza. Entonces se entregan los papeles del carro, supongo yo que la factura y pues, todos los arreglos y los proveedores y los ingenieros y todo eso. El que compra es Tom Patchett, un gran coleccionista, pero se lleva la obra, la tiene guardada, pero no la puede exhibir. O cuando Rubén la necesita, la tiene por 10 años. Por 10 años. A los 10 años tiene que renovar el contrato el coleccionista. La obra sigue siendo de Rubén. Entonces, cuando es necesario exhibirla, Rubén se la pide prestada al coleccionista. Pero él la tiene rentada en realidad, por 10 años. Son nuevas fórmulas, nuevos contratos, nuevos convenios. Se nos haría como que impensable decir, ¿cómo? Yo compré este auto. Digo, es mía esta obra. No es tuya. Cada 10 años hay que renovar este contrato. Justo ese es el punto. El coleccionista Tom Patchett compró la idea. La idea. No el objeto. Eso. Gracias, Marco. Eso es. Es de lo que he estado hablando todo este tiempo. O sea, es la idea. Yo lo más, digamos, lejano que he visto, bueno, dos anécdotas, bien, me da mucha risa. Alguna vez tuve el enorme privilegio de estar en Washington, en National Gallery, con su director, que me concedió media hora, que es como el príncipe de los directores en el mundo, ¿no? Entonces, pues yo le llevaba un regalo de unos catálogos del Museo de Monterrey, y bueno, nos pasamos de la media hora, yo estaba feliz, y entonces digo, bueno, y aquí en National Gallery, pues imagínense, digo, dice, ahorita traigo un problema con unos necios que a fuerza quieren impedir tomarle fotos al Leonardo que tenemos, ya mandé a hacer un estudio y me acaba de llegar el reporte. Entonces, imaginemos un cuadro de Leonardo. Me decía él que se necesitaban 6 millones de flachazos seguidos uno tras otro para que la pintura, debido al calor que se generaban 6 millones de flachazos, empezara a dañar una obra que tiene 500 años. Bueno, yo digo, oye, pues qué interesante. Claro que yo dejo que todo el mundo tome fotos y de lo que quiera, pues no le van a hacer nada a las obras. Esos son los mitos que inventamos los directores de museos y los boards de los museos y los curadores y todo el rollo. No le hace nada el flash a las obras. Bueno, ahí dejo la anécdota. Siguiendo en ese viaje, yo iba en realidad a Documenta, al centro, en Kassel, en Alemania. Y en Documenta, no en el Fredericianum, sino en el otro museo, que no recuerdo su nombre, que está como a 3 cuadras, estaba una exposición sobre Beuys. Y la pieza central era la combi, de la que se salva Beuys, con el trineo que lo salva. Una combi toda chocada, toda oxidada, toda vieja. Y entonces yo le digo a mi esposa y a mi hijo, pónganse ahí que les voy a tomar una foto. Y cuando les voy a tomar una foto, no había smartphones, no. Viene el custodio, el guardia, me dice, prohibido tomar fotos. Y yo, dígame, no, si es lámina vieja, está prohibido tomar fotos. Y no me dejó tomar fotos. Y no pude tomar la foto de la combi de Beuys. Y dije, qué aberración, qué aberración. Entonces, la conservación de las colecciones, en el caso de Rubén Ortiz Torres, bueno, pues el señor tiene la obligación de conservarla. En esa Documenta vi la obra más estrujante. Son unos huecos en la pared, los huecos eran como, no recuerdo,
mentiría, 8 o 10 huecos, cubos, la pared, con su vidrio, antibalas, etc. En el primer hueco estaba la idea de un negocio. Una artista alemana, la idea de un negocio. La pura idea, conceptos. Luego, en el segundo hueco estaba el business plan, el plan de negocios. En el tercero estaba la estructura organizacional de la empresa que iba a realizar ese negocio. En el siguiente hueco estaban los reglamentos y estatutos de esa empresa. Y luego estaban 50.000 marcos, en puros billetes de 1.900 apilados. Y luego era lo que costaba ser socio de esa empresa. Luego estaba el plan de inversiones, no, de retiro de ganancias. Y la verdad no me acuerdo cuál es el otro, pero entonces, ¿qué comprabas? Comprabas tu acción para pertenecer a esa empresa. Y la obra era a never-ending process. Y entonces siempre iba a haber utilidades, si es que las había, y si es que estaba bien invertido. No había límite de socios. Cada comprador, ¿qué está comprando ahí el coleccionista? Ideas. Y una fuerte crítica al capital, al sistema patológico de distribución de la riqueza, a una serie de conceptos que el artista planteaba. Y bueno, después de Duchamp, porque alguien puede inmediatamente cuestionar, bueno, ¿y eso es arte? Bueno, después de Duchamp, sí. Aunque Godoy, Mr. Godoy, no lo acepte. Un saludo a nivel de cancha, Mr. Godoy. Hoy salió en Facebook que la conferencia era a las 8 de la noche. Vengo ahorita y me dice la cita, no, ya se está acabando. En Facebook dice 8 de la noche. Qué mal. Al paredón con ese que puse. Seguramente es uno de mis detractores, que no son pocos. Hay que quejarnos, me están boicoteando. Bueno, volvemos a esta premisa. El artista cuestiona fuertemente el exceso del mercado. Y bueno, hay muchos otros ejemplos del arte contemporáneo que no acabaríamos, pero en esencia es ese grito de no me colecciones, ese grito de que esto es efímero y lo que vale la pena es vivirlo en este momento. Y bueno, y sin embargo hay testimoniales de eso, y eso es lo que se mercantiliza. Es un poco, digamos, un artista que ha llevado esto a límites verdaderamente sublimes es Cristo Jovachev. O sea, Cristo, con el cual tuve un tiempo una hermosa amistad con él y Jean-Claude, y tuve oportunidad de discutir mucho esto de la propiedad de la obra. Y entonces yo le rogaba y me le hincaba y le decía, el Cerro de la Silla, envuélvelo. La Sierra Madre, que está, pero con madre de grande, le decía. La Macroplaza, envuélvela. Y se reía, no me has entendido, y no me has entendido. Entonces, alguna vez hicimos un viaje juntos y dice, te voy a explicar perfectamente cuál es mi postura. Dice, a mí me regalan todo el Vaticano para envolverlo, no lo hago. Yo voy a envolver aquello en donde la comunidad se oponga. Yo parto de una negación, de un rechazo al arte. Y entonces empieza su proceso. Y es un proceso, créanme, que es fascinante. Todas las obras, el Bundestag, o el Pont Neuf, o la cortina, o los paraguas que vienen de Japón y terminan en California, o el río, o las banderas en el parque Central Park de Nueva York, todos sus proyectos. Entonces él los empieza con una negativa. Entonces lo primero que hace es contratar al mejor bufete de abogados de la localidad. Lo contrata.
y hace una empresa que se llama, como se llama el proyecto, Bundestag alemán, se llama así, y él es el presidente de la empresa y el director, y se pone un sueldo, y empieza a hacer dibujos, y empieza a hacer serigrafías, por cierto, hermosas, y todo el producto de la venta de eso es para pagar a los abogados. Los abogados tienen la obligación de llevar hasta sus últimas consecuencias a las leyes locales que le impiden realizar su obra. Y dice, lo que me interesa es que toda la comunidad esté discutiendo qué es el arte. Y toda la comunidad hablando sobre arte. Y lo logro, Jorge. Y lo logré en Berlín. Dice. Porque voto tras voto hizo más de 200 viajes Nueva York-Berlín a hablar con cada diputado del Bundestag para el voto. Y logró envolver el Reichstag. Es formidable su acción, verdaderamente es increíble. Y los dibujos, y las acuarelas, y los grabados, y las serigrafías que hace del Pommier o de sus obras son hermosísimas. Hermosísimas. Entonces, de los mejores talleres gráficos del mundo, o en Barcelona, en París, lo buscan para eso. Y es extraordinariamente celoso con los recursos. Van a esa empresa, la empresa le paga a él su sueldo. A él y Jean-Claude, los últimos lo firmaban los dos. Y Abrams Wood, que es el que hace estos mamotretos bellísimos, que se los recomiendo, viene ahí las telas, porque otra característica que nadie sabe es que la envoltura jamás toca el edificio. Jamás. Hay una estructura milimétrica que impide que toque. Tiene un profundo respeto por las cosas. Entonces este hombre concursa internacionalmente los kilómetros de tela que necesita para envolver 11 islas en frente de Miami. O hace una estructura laboral donde contrata monitores, para trabajar en la envoltura. Los resultados son maravillosos. Maravillosos. Yo los invito a que vean los libros de Christo Kovachev. ¿Y cómo empezó este rumano en París? Empezó a los 18 años envolviéndose, él tapándose, amarrándose y tirándose ahí en cualquier calle de Saint-Germain, del barrio latino, ahí tirado, y nadie lo pelaba, un bulto. Y para demostrar esta insensibilidad de la sociedad, empezó a hacer acciones donde la realidad es cubierta y descubierta por una acción humana. Que cuando la realidad es cotidiana y repetitiva, pues llegamos a ser insensibles a ella. Y hay necesidad de cubrir esa realidad para redescubrirla. Esa es una parte de su tesis. Entonces, Christo Kovachev es un magnífico ejemplo de la idea realizada en una experiencia que es lo que importa, pero la secuela para ello es esta producción visual. Él se ha negado, bueno, hasta donde me quedé, ya murió Jean-Claude, yo le mandé el pésame y no lo he vuelto a ver, pero hasta donde me quedé no aceptaba hacer videos y venderlos o DVDs. No, es toda su creación plástica. Bueno, estas son algunas de los planteamientos que yo quería invitarlos a reflexionar sobre el coleccionismo. Coleccionar arte contemporáneo es un desafío. Es un desafío que los propios artistas nos lanzan. Y obviamente a mí si me preguntan, como me suele suceder que me han preguntado, oye, Jorge, un Diego Rivera o un Gabriel Orozco, 1000 veces un Gabriel Orozco. Oye, un Dr. Atl o un chavo que ahí anda, ¡el chavo! Es decir, promover a los jóvenes. Digo, no que los muertos no tengan valor, sí tienen valor, pero
Es parte de mi filosofía el apoyar a los vivos, sobre todo a los vivos. A los vivos vivos, no a los vivos tontos. Eso es importante, a los vivos vivos, a los vivos que están vibrando con su tiempo, que son honestos con lo que hacen, que proponen una obra de su contemporaneidad, que no piden prestado, que son directos. Ese tipo de arte. Y claro, aquí en Monterrey nosotros vemos muchos remedios de estas nuevas expresiones, pero ¿de qué otra forma sería si no es así? Así tiene que ser en cualquier lado. Porque los PICs pues no están aquí, de repente salen, pero no importa que no estén aquí, pero ellos empiezan. Y yo cada vez veo en el entorno exposiciones de jóvenes muy talentosos que asumen estas nuevas expresiones muy riesgosas porque el coleccionismo se vuelve Hace poco vi una obra de José Luis Díaz, no sé si la vieron, en Fátima, un árbol ahí colgado. Maravilloso, dije yo, si compro esto, llego a la casa, Rosalía me pega con él, y me va a aventar ahí. Es decir, exige mucho del coleccionista. Me platicaba Marco de estos par de viejitos, los Vogel, que tienen 3 reglas para coleccionar. 1, pues que se identifiquen con la obra. 2, que les gusten los dos. No puede gustarle nada más a uno, sino a los dos. 3, que cualquiera de los dos la pueda cargar. Sí, se me hacen criterios muy prácticos. Me caen bien esos. Bueno, yo digo, coleccionemos. Siempre invito a coleccionar. Con esta mirada, con este compromiso, ¿no? Porque al final de cuentas, me acuerdo que hay un creador de vidrio, Chaijuli, ¿no? Vino Chaijuli a la ciudad y anduvo aquí haciendo cosas hermosísimas. El caso es que, pues, me dice, oye, necesito hablar contigo, le digo, vente a cenar. Entonces vamos a cenar a la casa y se hace mole, porque yo quería probar el mole. Le dije, mole en la noche, bueno, pues mole en la noche, sale. Es un tipo muy fuerte, ¿no? Y así con parche negro, como piratón. Entonces, oye, es que yo quería hablar contigo porque quiero hacer un museo en Seattle, que por cierto ya lo tiene. Museo de vidrio en Seattle. Ay, pues qué bueno que lo hable, qué padre. Entonces yo le decía, mira, yo no conozco ninguna colección importante. Porque yo le decía, ¿de dónde vas a sacar? Un museo no es un museo es su colección. ¿De dónde vas a sacar la colección? Es mía, la tengo. Tengo obras de todos mis periodos, muchas, y voy a crear muchas. Y bueno, yo no conozco ninguna colección importante que al final no sea pública. Y es como que una ley. Toda colección que es importante, sea lo que sea, al final va a ser pública. Y rásquenle. No quiero saber cuál. Medicis, Melon, pónganle el nombre que quieran. Lidia, Mauricio, este dinosaurio, no Lewis. Las piezas buscan, salen. Como que la conciencia pública, la conciencia social se impone, y que bueno, a la individual, y las colecciones brotan, salen. Ahora, aquí estamos hablando de arte. Pues es arte lo que estamos hablando, pero hay colecciones que son muy buenas, pero no son de arte. Pero también conozco muchos coleccionistas de arte que tienen todo lo de esta definición, ¿no? Y tienen miles de obras, más de 5,000, pero sin ningún criterio. Y termina siendo, o sea, hay un apasionamiento y hay una obsesión, pero termina siendo un amontonamiento. Termina siendo una acumulación. Pero ahí hay de chile, de manteca, de chile, de todo. Y cuando a mí me pidió que viera su colección, le dije, bueno, mira, pues, qué pena
¿Cómo? No vale la pena. Y el colmo fue que vio una exposición de esculturas en Marco que le encantó tanto que mandó a hacer copias y entonces las tiene ahí como que copias mías, digo, peor, digamos, a la basura. Entonces, hay colecciones, o por ejemplo, paz descanse el padre Severiano. Tenía 3.000 o 4.000 nacimientos. Decían, pero por favor, padre, este nacimiento se repite 500 veces. Ah, es que una vez fui a Guanajuato y me hicieron un descuento. Por eso, pero no, pues no, ¿verdad? No. Cosas así, sí hay. O la señora aquí de la colonia, pues no sé si industrial o moderna, una de esas, que tiene como 8.000 cositas de cerillos. ¿Se llama? Pues cajitas de cerillos, no son cajitas, son las que se abren y se levantan. No, carteritas de cerillos. Pero entonces tiene líneas por toda la casa. Y las tiene brutas. Pues sí, pues digo, qué padre. Y tiene esta cosa. Y bueno, cualquiera que viaje, ella le da dinero para que traiga carteritas. Pues sí, pero no. Quería exhibirlas aquí. Bueno, pues no. Pero sí es una colección. Y tiene su ritmo, su época, su representatividad. La pobre está sufriendo por con tanta prohibición a fumar, pues ya las carteritas. Bueno, yo les agradezco muchísimo su paciencia. Quisiera, si hay preguntas, pues un diálogo. La verdad creo que ya me he colgado. Perdonen lo difuso, pero es parte de esto, es que sea difuso algo hablar sobre el contemporáneo, porque así se nos presenta. Sí, hay una pregunta. No. Ah, no era pregunta. Es un poco eso, este planteamiento tan radical que hacen los artistas. Sí, con mucho gusto. Luis. El arte como una manifestación estética. Yo considero que en muchas épocas de la historia del arte se han dado este tipo de expresiones no coleccionables, ¿no? Usted habla de Duchamp y también yo recuerdo por allí unos artistas de Art Povera que hacían sombras de la basura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros coleccionar eso, ¿no? Y cómo se vive la experiencia en el momento, y eso es lo que te llevas. Aquí ¿qué es lo que estás comprando, ¿no? Ahora, en otro orden de ideas, yo digo, ¿cuál es la finalidad del coleccionismo? Atesorar obras de arte, y es una especie de egocentrismo hacia el coleccionista que solamente los aparta del público, ¿no? Los aparta de ese quehacer de difusión humana que debe tener una obra de arte. Bien interesante. Mire, hubo un ejemplo que bueno que lo plantea, es ¿cómo coleccionamos el arte urbano? Esa es una pregunta, y hay formas de hacerlo. Primero, respetándolo, ¿verdad? Primero. Pero hay muchas formas. O sea, nosotros podemos ponerle lana para su mantenimiento, para su creación. Podemos luchar por el arte urbano. Hasta ahí todo va bien. El problema es cuando uno dice calidad. Bueno, ahí ya empezamos con problemas, ¿verdad? De que sí, que no. Pero es un problema que finalmente ahí hay muchos antecedentes en la historia del arte, desde las cavernas hasta las grandes catedrales renacentistas que tenían sus murales y bueno, el arte urbano es coleccionable. Habría que establecer una serie de criterios. Y también esto que usted plantea, lo del performance es la experiencia del momento de que se realiza, va a enaltecer mi conciencia y me va a proporcionar un deleite, un goce de carácter estético, porque la verdad es estética. Es decir, hay toda una serie de planteamientos en el performance
que hacen que la experiencia, no la grabación de eso, sino en el momento. Claro, usted me podría decir, y muchos me podrían señalar, que se ha abusado. Claro que se ha abusado. Por supuesto que ya hay lugares comunes, muchísimos, pues que siempre va a haber sangre de cabrito comprada en el mercado, corazones de vaca que están ahí, un desnudo que no viene al caso. No, es gratuito, o sea, no tiene por qué serlo, pero yo le podría decir que Yoko Ono, por ejemplo, en los 60s, antes de conocer a John Lennon, ella ya era una artista de hecha y derecha, y ella hizo cosas pues muy al límite, sin buscar digamos, un testimonio o un reconocimiento, como ponerse en Trafalgar Square vendada y le daban vueltas y con una cámara de tele, que en ese tiempo eran de este tamaño, así del hombro, y le quitaban la venda y a la primera persona la seguía filmando a morir, y por ello fue a dar al bote, porque a la primera que siguió era una enfermera, y la sigue, y le pone la vuelta y dice, bórrele, y la otra, ya, bórrele aquí, déjame pasar, y ya va la otra, hasta que llega al apartamento y se suben las escaleras, ya va la otra, y la señora entra y le habla a la policía, y vienen y detienen a Yoko Ono y se la meten al bote. Pero ella no buscaba documentar eso, buscaba una experiencia que a ella, como artista, le permitiera crecer para crear mejores obras. Entonces era un arte como que didáctico, autodidáctico, ¿no? Bueno, lo de atesorar y egoísmo, no nos equivoquemos, son profundamente egoístas. Pero es un egoísmo tan, valga la redundancia, pero tan íntimo, tan genético, tan molecular, a nivel celular, que eso es donde viene la compulsión. Nada más que las sustracciones temporales. Por eso decía que si es importante, va a derramarse en el público. Va a derramarse. Y yo por mucho tiempo me preocupaba, pues lo confieso, me preocupaba por ciertos conjuntos de obras, colecciones importantes en la ciudad. Y yo decía, ¿qué ha pasado con estas colecciones? ¿Qué se va a hacer cuando estas personas pues no estén aquí? Y hasta aquí dije, nada, va a seguir su curso la vida y van a terminar siendo públicas. Y van a terminar siendo públicas. Nadie se podrá aplazar esa decisión y demorar y lo que usted quiera, pero van a terminar siendo públicas. Los Wunderkammer. Los Wunderkammer era el príncipe o el potentado, el duque, que tenía su gabinete de curiosidades, sus maravillas, cosas rarísimas, que las atesoraba para su deleite y para sus amigos, su corte y sus amigos, sus compadres. Miren, compadre, no, pues todo el mundo las maravillas, ¿no? Se desbordaron. La comunidad empezaba el feudo, ahí empezaba a decir, oye, que tiene un hueso ahí rarísimo y que tiene un animal que es bien largo del cuello, sí, que dicen jirafa, pues ¿qué es? Y el príncipe empieza a tener esa presión social de que, oigan, no se agacho, déjenme conocer. Y ya, bueno, los lunes voy a dejar entrar, o un ratito. Y así nacieron los museos, así nacieron. Dejando entrar el lunes, bueno, pues no, también el martes, bueno, el miércoles, bueno, ya no un ratito, sino toda la tarde. Y hasta que, ¿saben qué? Ya hice ese castillo y ahí voy a poner todo, y ya vayan todos. Hasta que llegaron los custodios y los directores de museos que con un colmillo bruto pues a cobrar y ya saben la historia. Pero fíjense cómo nacieron. Claro, son pasiones, ahora sí que talentosas, pero muy auténticas. Por lo general, ese objeto perdido no se sabe. A veces se racionaliza, todo, siempre se racionaliza. Y si usted platica con doña Lidia, que es un encanto, o con Mauricio, o con muchos otros que reflexionan o que se esfuerzan por hacer conjuntos importantes, pues usted va a descubrir eso. Va más allá de la curiosidad, va hacia
un auténtico deseo de conocimiento. Y la otra cosa que es muy importante, por eso la incluye en la definición, es exhibir y mantenerlo. Exhibirlo es como una condición sine qua non en coleccionista. Exhibir aquello. Yo creo que aquí hay buen coleccionismo, hay buena sensibilidad, hay mucho dinero, sí lo hay. Bueno, ha faltado muchas cosas. ¿Qué ha faltado? Pues bueno, un poco como en todo, y ya parezco como perico repitiendo, falta la crítica. Mira, esto vale la pena coleccionarlo y esto no. Entonces, cuando no se alimenta la crítica de arte en este caso, bueno, pues surge todo. Yo creo que es de la ciudad que tiene más cajueleros en el mundo. Dícese de cajuelero aquel que trae la obra en la cajuela y la anda vendiendo. O sea, no es galería, no está sistematizado, no paga impuestos, no tiene un local, no tiene una razón social, pero anda vendiendo obra. Y aquí hay cientos. Entonces eso, bueno, usted a lo mejor de repente le pueden llegar en una semana 10 vendedores del mismo Siqueiros, que todos traen una copia, que se las manda un galerista de México abusado, y en fin, se da todo. Pero ante la falta de crítica, bueno, ha florecido mucha recelo por adquirir. Entonces recurre a agentes internacionales, las casas subastadoras, entonces se compran todo. Porque ahí es seguro la autenticidad y seguro la procedencia, etc. Pero sí hay buen coleccionismo, sí hay, y nuestro deber yo creo que es alentarlo siempre, y más el de los jóvenes, bueno, al menos es mi caso, alentar a los jóvenes. Y yo alguna vez discutía con Ramis Barquet, un galerista muy exitoso que estaba aquí, ahora hace tiempo vive en Nueva York, y le decía: Ramis, es que tú vendes Fridas Kahlo y Diegos, eso es como tener una zapatería, pues se venden solos. No, vende a uno que de los que andan aquí, desconocidos, desarrapados, ándale, ese. Pues vender un Frida, pues el problema no es vender un Frida, es conseguir un Frida que vender. Listas de compradores hay cientos. No, venden los que están exhibiendo aquí, en el barrio antiguo, los que andan aquí. Eso no los conoce nadie. Y hay, sí hay. No es fácil de encontrar, pero hay. Bueno, son las que identifican. Ándale, a ver si te compran. Eso es lo difícil. Yo digo que hay que impulsar a eso. Y bueno, aquí hay casos presentes de artistas que tienen sus coleccionistas, y casi privados. Ya nada más. Casi viven para venderle a ese coleccionista. Qué bueno, por un lado. Por otro lado, qué malo, porque el resto no tenemos acceso, dado los costos. Es decir, el arte pues cuesta, y cuesta mucho. Entonces, si ponemos en la balanza, bueno, yo creo que a mí como que ya en Chole ya todo el mundo me acusa que siempre salgo con lo mismo, pero calidad. Calidad es la primera exigencia. Para mí la primera y la última exigencia en el arte. Bueno, pues por ahí va más o menos estas reflexiones. No sé si hay otra. Si no, bueno, pues de nuevo les agradezco mucho su paciencia y su interés. Gracias por venir. Y Mauricio Fernández. Y sus colecciones nos lo demuestran. Aquí hay dos ejemplos maravillosos de la colección de doña Lidia: las castas y los marfiles. Y bueno, y no se agotan ahí, tiene sus biombos y tiene pues, muchas otras cosas, ¿no? Sus martabanes, una colección de martabanes espléndida, tiene creo que 16 de los mejores 20 del mundo, en fin. Y sus textiles y muchas cosas, pero el objeto cambia. Si bien el período de doña Lidia es virreinal, el objeto del siglo XIX de doña Lidia se le hace muy contemporáneo. Mauricio Fernández, bueno, todos conocemos también, pues una colección de arte moderno impresionante, una colección de esculturas maravillosa, incluyendo al Tamayo ese, que él hizo 12 esculturas, digamos en serie, de pequeño formato, mediano formato, y hizo una monumental, que es el Sol, que está enfrente,
del ayuntamiento. Pero hizo una pieza igual a esa y la tiene Mauricio. Tiene ejemplares únicos, maravillosos. Y luego se va a la geología, y luego se va a la entomología, y luego se va a los fósiles, y ahora a los dinosaurios. Pero pasó por armas, pasó por filatelia, pasó por mapas, pasó por libros antiguos. Y cuando tuve la dicha de entrevistarlo para este texto, me dice: Jorge, a los 12 años yo tenía más armas que todos los policías de San Pedro, porque le coleccionaba armas. Entonces, ¿cómo? Sí, y mira, te las enseño, todavía tengo algunas, armas rarísimas. Obviamente la numismática, bueno, pues aquí se han presentado los ejemplares, uno me tocó la fortuna de presentarlo sobre monedas municipales, y es única en el mundo esa colección. Pero si volvemos a la definición y vemos con esos ojos a doña Lidia y a Mauricio, los procesos que ellos siguen para seleccionar, para reunir, ya nada más esos dos puntos, seleccionar y reunir, bueno, lo hacen ellos con una pasión que los involucra totalmente. Pero además, contratan expertos y traen scouts en el mundo, en Goa y en Londres y en Múnich y en las librerías de viejo de Praga, buscando ejemplares. Pero entonces seleccionan y reúnen con un método, esa estasis psicológica, esa parálisis psicológica ahí, que mucho tiempo después va a ser compensada o gratificada por este afán de coleccionar. Entonces el coleccionismo sí responde a todo lo que ustedes ya saben, si es una obsesión compulsiva, no tiene fin, llega un momento en que ya parece ser fin, no, vuelve otra vez a empezar. Por eso el coleccionismo cambia de objeto. Alguien puede estar en Old Masters muchos años de su vida y de repente cambia al cubismo, o de repente a las acuarelas, o de repente a, no sé, esqueletos de crustáceos, o en colecciones de entomología, o vuelve otra vez a arcángeles. El objeto de la colección sí es importante y sí nos dice mucho, pero cambia. Cuando estamos hablando de esta definición, de este trasfondo psicológico casi imposible de ser satisfecho por la colección. Entonces, no agotar el deseo, y que se vuelve insaciable. Bueno, pues algunos estudiosos y algunos estudiosos de la espiritualidad han hablado, como Meloni, por ejemplo, han hablado de este deseo, es un éxtasis que nos conduce fuera de nosotros mismos. Entonces llegar a el deseo último, según Meloni, según los jesuitas y su discernimiento, es el deseo, es el deseo de Dios. Entonces aquí no estamos hablando de esos niveles de espiritualidad, sino estamos hablando antes en la gratificación de una angustia que acota, que angosta, la existencia y que debe ser satisfecha. Entonces este coleccionismo, yo en el texto yo digo que aquí en Monterrey hay dos coleccionistas, con esa pasión, con esa obsesión, con esa compulsión, con ese drive, dicen los gringos, con ese impulso a la colección. Hay maravillosos conjuntos de arte reunidos a base de mucha investigación y de vencer obstáculos en la ciudad, hay muchos. Pero coleccionistas que responden perfectamente a esta definición tan acotada psicológicamente, hay dos. Y yo no tengo empacho en decirlo. Doña Lidia
Sada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Historia Mexicana a esta conferencia Coleccionismo de Arte en la Era 2.0 que realizamos con motivo de la exposición Colecciones de Hoy, Museos del Mañana, que ya se despide este domingo 12 de abril. Los invitamos a que la vean y que inviten a otras personas a que también la puedan ver. Primeramente, presentarles a nuestro conferencista del día de hoy, Jorge García Murillo, para quien le pido un fuerte aplauso a todos ustedes. Una breve reseña de Jorge García Murillo. Es uno de los personajes más importantes de la cultura actual en nuestro país. Realizó estudios de maestría y doctorado en psicología por la Universidad de Lovania en Bélgica. Es analista y crítico de arte, poseedor de un gran prestigio y reconocimiento por su productiva carrera. Entre otros, fue director del Departamento de Comunicación del Tecnológico de Monterrey, director del Museo del Vidrio y del Museo de Historia Mexicana. También fue director de contenidos del Fórum Universal de las Culturas en el año 2007. Catedrático, galerista, es asesor de colecciones de arte y conferencista recurrente. Forma parte de diversos consejos consultivos de museos y espacios culturales del país. Actualmente es CEO de Sume S.A.D.C.B. Les agradecemos nuevamente a todos ustedes su presencia y les pedimos por favor que apaguen sus teléfonos celulares o los pongan en modo silencioso de preferencia. Al final de la conferencia tendremos una breve sección de preguntas y respuestas con Jorge García Murillo. Los dejamos con él. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me siento muy contento, como siempre, de venir a esta institución tan querida y donde saludo a todos los amigos y muy especialmente a nuestra queridísima Magolo, una brillante intelectual que tiene todo nuestro cariño y nuestra admiración. A todos ustedes veo muchas caras conocidas que me alegra mucho de que estén aquí. Y bueno, yo quisiera así modestamente dedicar esta plática a tres mujeres que han significado mucho para el arte y el coleccionismo en nuestra ciudad, en orden de alfabético: a Mayer Rangel, a Márgara Garza Sada y a Raquel Tibol, que en paz descansen las tres. Y bueno, rápidamente entrando en materia, el coleccionismo de arte en la era 2.0. Esto surge como, este tópico surge como derivado de la exposición, que hay que decirlo, es magnífica y felicitamos a lo de ahora. Entonces, vamos a definir, antes de leer la definición de coleccionismo, quiero decir lo que yo creo que no es coleccionismo y que se nos da mucho aquí en Monterrey por aceptar por coleccionismo. Aceptamos por coleccionismo o por coleccionista aquella persona que llena todas las paredes de su casa de obras de arte, de cuadros. Tiene muchos cuadros y tiene por ahí esculturas y decimos, es un coleccionista. ¿Por qué? Porque tiene todo lleno. No, la mera acumulación de objetos no es coleccionismo. El llenar las paredes de una casa, por más grande que sea, no es coleccionismo tampoco. El coleccionismo va más allá. Entonces, una mera acumulación o una mera preservación de objetos por preservarlos tampoco es coleccionismo. Entonces, hay algo que distingue al coleccionismo, hay un punto. Yo, creo que por deformación profesional, me inclino sobre una definición totalmente operacional, psicológica. Entonces, para mí colección, bueno, no es para mí, desde un autor, coleccionar es seleccionar, es reunir, es conservar, es proteger, es exhibir y mantener un conjunto de objetos, ojo, conjunto de objetos. De ahí ya vamos a tener problemas en nuestra plática, porque el arte en la era 2.0 pues ya no hay tantos objetos, ahorita vamos a ver.
Entonces, obras o creaciones, conjunto de objetos, obras o creaciones, a los cuales se les asigna por parte del coleccionista un valor subjetivo. O sea, fundamentalmente el coleccionismo es una pérdida. El coleccionista viene a recuperar esa pérdida, parte de una pérdida, y la colección es para recuperar esa pérdida. La pérdida objetual, la pérdida del objeto. Si nos vamos psicoanalíticamente hablando y con todas las escuelas del primer círculo de Viena hasta llegar a los estudios más delicados de François Dolto, de Melanie Klein, vamos a llegar a un punto donde esa aprehensión de la pérdida, que vendría a ser, digamos, el sustento o el origen de la vida, en este caso sería el pezón, que hay un montón de estudios sobre el pezón derecho y el pezón izquierdo, etc. Pero esa pérdida, que es momentánea por lo general, el 99% de veces o 90% de veces, pero entonces el ser humano introyecta una angustia tremenda, y cuando se queda fijado en ese estadio, entonces va a venir curadores y museógrafos, Sergio Rodríguez, brillante, esa sorpresa del Wunderkammer que tiene ahí, que es fantástica. Y las piezas que hay obedecen a criterios, pues, de gran calidad, se ve luego. Y si bien hay muchos conocidos ahí, mucha obra conocida, pero eso no le resta, y que son obras muy, muy importantes. La exposición es fantástica. Es una pena que ya se vaya a acabar. Bueno, hablar de coleccionismo. Yo, la verdad, para mí lo más fácil hubiera sido recetarles, a quienes no hayan tenido la oportunidad de leer el capítulo sobre coleccionismo que me encargará nuestro querido amigo Eliseo Barsalinas, sobre el coleccionismo de arte en Monterrey, para el tomo 3 de artes visuales de esta magnífica colección Biblioteca de las Artes de Conarte. Pues aquí está, ¿no?, sobre el coleccionismo de arte en Monterrey, y lo más fácil sería volver a retomar eso. Entonces, pues no, qué aburrido y qué plomo para ustedes. Lo que sí es rescatable, que sí quiero volver a leer ahorita, y eso nomás definir la definición, aunque toda definición pues nos limita, es obvio, pero es importante ver cuál es la definición a la cual yo me apego. Hay muchas definiciones. El maestro Gerardo Puertas estaba hablando aquí de colecciones, hay muchos textos sobre colecciones. Pablo del Val, que es uno de los asesores y director artístico de Sonamaco, la verdad no sé su puesto, pero ahí está, pues, yo diría director artístico, corríjame alguien si está por aquí, pero él ha organizado ferias desde hace muchísimo tiempo y reúne colecciones. Acaba de publicar en su página de Facebook una lista de coleccionistas contemporáneos muy importantes y algunos de los criterios. Entonces hay muchas posibilidades de definir qué es el coleccionismo. Yo quisiera partir de esta, bueno, ahora, hablar sobre coleccionismo en México, no más en Monterrey, en México, pues está este magnífico ejemplar que editara hace unos años el Museo del Vidrio, y que lo escribió nuestro amigo Miguel Ángel Fernández, que es un espléndido investigador, y aquí se enumeran las colecciones más importantes del país. Entonces, también me parece un poco redundante hacer eso cuando hay estos textos de dónde agarrarse. Mejor hablar de coleccionismo contemporáneo.